Entonces, sé que no todas las respuestas se le van a responder, pero mi intención no es responder todas las preguntas, porque usted va a tener que estudiar. Miren, les voy a confesar algo, pero que quede entre nosotros, ¿ah? Nah. Miren, lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, después de recibir al Señor y casarme después con mi esposa, es la pandemia. Ya, tírenme del escenario ahora. ¿Por qué? Porque en el tiempo de pandemia me puse a estudiar. Todo esto que le estoy contando, todo esto lo estudié en el tiempo de la pandemia. Miren, escuché, no sé, 5, 6, 7 predicadores de los últimos tiempos, del arrebatamiento, de esto, de lo otro y de aquí y de allá. Vi cosas, escuché a muchos, por eso los entiendo. Y llegó un momento y dije, no escucho a nadie más. Voy a ponerme a estudiar ahora y que el Señor me revele y eso voy a seguir. Y en algunos coincidía y con otros no coincidía. No les voy a decir con quién coincidía más porque si no van a complicarse ustedes. Me dicen, no, el pastor dijo que podíamos verlo y que coincidía con todo eso. No les voy a decir eso, porque nuestro ministerio es particular y cada parte del cuerpo es particular. Pero la palabra es transversal para todos los hijos de Dios. Pero nosotros tenemos una particularidad como ministerio. Somos de esta parte del cuerpo de Dios. No vamos a coincidir 100% con nadie porque es de otra parte del cuerpo de Dios. Se puede parecer a nosotros, pero no es como nosotros porque somos todos distintos, pero todos formamos parte del cuerpo de Cristo. No es que nosotros tengamos la verdad y los otros no, o al revés. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy claro. No se trata de quién tiene la verdad. La verdad es Cristo, gracias amor. Entonces yo me puse a estudiar y de verdad no dormía. Los que me conocen, yo me acostaba generalmente a las 10 de la noche con los pollos, ni un problema. Yo estaba en mi trabajo, teletrabajando hasta las 6 de la tarde y después me ponía a puro estudiar, a leer, a estudiar. Y después cuando quería poner la cabeza a las 10, 11 de la noche, todas las preguntas que ustedes tienen se me empezaban, ¿qué pasa con esto? Y me levantaba otra vez. Y estaba hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Y yo le decía, Señor, por favor, al otro día no quiero tener sueño. Y despertaba. Y así me pasó un día, otro día, no dormía, así. Entonces, el que quiere celeste, métanse. Pero el objetivo, escúchenme, el objetivo no es meterse para tener conocimiento por tener conocimiento. El objetivo es predicar el Evangelio con autoridad y poder, y mientras más estemos fundados en la doctrina de los profetas y los apóstoles, lo vamos a hacer cada vez mejor. No quiere decir que lo hacíamos mal o lo hacemos mal, no piensen eso. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño y pensaba como niño. Cuando yo era niño me dijeron que 2 más 2 era 4 y yo creí. Y está bien porque 2 más 2 son 4. Cuando fui a la media me empezaron a complicar las cosas. Cuando fui a la U casi quedé turnio viendo cosas porque aparecen cuestiones marcianas que no sé cómo a alguien se le puede ocurrir en su bendita cabeza. ¿Cierto? En cualquier carrera. Entonces, ¿de dónde salieron estos compadres aburridos de hacer cosas? Ahora, ¿eso invalidó lo que aprendí en la básica? No, lo fortaleció. ¿Me entienden? Asimismo, nosotros nos vamos fortaleciendo para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque en la convención anterior hicimos un taller del reino, para que ustedes puedan entender que todo está en el marco de un reino y que algún día este reino lo va a tomar nuestro Señor Jesús. Si tú no entiendes el marco del reino, vas a empezar a decir, uy, tengo una pieza del rompecabezas. Yo creo que es un auto y vaya a andar por todas partes con una pura pieza. Pero si tú tienes un contexto general, después tratas de encajar las piezas. El problema es que a veces a la fuerza, pero mientras más piezas vas poniendo, más se va entendiendo el rompecabezas y te das cuenta que a lo mejor habían piezas que las pusiste un poco a la fuerza y hay que sacarlas porque en realidad, si la miráis en detalle, no es la que iba ahí. Pero te das cuenta, no el primer día,
Porque en tu entusiasmo de armar pronto el rompecabezas, empezáis a meterle nomás, po. Asimismo puede pasar con las revelaciones. En el entusiasmo, no, ya se me reveló, no sabéis nada. Tengo la última. Esta no la tiene nadie. No la tuvo ni Pablo, que fue al tercer cielo. Ni Pedro, olvídate de Pablo, Pedro, todo eso. Es una alpargata al lado de lo que te voy a contar. Porque nos entusiasmamos y está bien que nos entusiasmemos y nos gocemos. Pero luego las cosas tienen que decantar. ¿Ya? Y para mí igual decantaron. Entonces el todo, y ahora estamos aprendiendo del poder de la resurrección para entender el poder del Evangelio y para luego entender los tiempos finales. Y todo esto va a armar un tema de que nos va a dar autoridad para predicarle a más personas y vamos a tener esa responsabilidad. De hecho, yo le quiero decir que para el apóstol Pablo existían rudimentos. Rudimentos son temas básicos que cualquier cristiano tiene que saber. No me acuerdo dónde estaba eso, amor. Mi amor parece mi secretaria. Pero ella siempre me ayuda, mi esposa. Me dice, anda a acostarte. No. Entonces, los rudimentos son Hebreos 6. ¿Cuál es, amor? Hebreos 6:13. Si ustedes miran Hebreos 6:13, para que digan, ¿por qué estamos aprendiendo la resurrección? Ahora viene la revelación de la resurrección. ¡No! Es que algo nuevo en la resurrección. El pastor está hablando del reino de la resurrección. ¿Está haciendo algo nuevo? No estamos fortaleciendo en el fundamento de la doctrina de los profetas y los apóstoles para predicar con mayor fuerza, poder y autoridad el Evangelio de Jesús. Hebreos 6, mi amor, dijiste. Hebreos 6. Gracias, amor. Hebreos 6 dice así. Acá está. Dice, por tanto, en el 1 voy a leer, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Rudimento es como lo básico, lo más básico, los rudimentos. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento ¿de qué? Del arrepentimiento de las obras muertas. 2, de la fe en Dios. 3, de la doctrina de los bautismos. 4, de la imposición de manos. 5, de la resurrección de los muertos. 6, del juicio eterno. Pablo habla que estos son rudimentos. Y en otra parte dice, yo debiendo enseñarles cosas más profundas, tengo que volver a estos rudimentos. Para el apóstol Pablo, hablar, no es para que nos sintamos mal, pero es para que sepan cómo era antes. Dice, hablar, entender y saber que tenemos que tener claro el arrepentimiento, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, ¿cuánto hay? La imposición de mano, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esos son temas fundamentales, decía Pablo. De ahí para adelante vamos a hablar de comida sólida. Yo con la primera vez que leí esto dije, yo ya estoy atorado con esta leche. No se preocupen, yo puse la misma cara cuando leí esto. Si lo bueno de esto es que lo que le está pasando ahora a usted, a mí ya me pasó. Entonces ahora yo me voy a gozar en el Señor. No. Pero cada uno tiene que buscar, amado, tiene que llegar. Por eso le pongo tantas citas bíblicas. ¿Amén? Ya. Vamos entonces a lo que viene. Vamos a hablar, ¿podemos poner la número 5? Yo les decía que ya nos estábamos adelantando, pero quiero mostrarles por la palabra para que puedan ver algo. No, esta no es la número 5, esta es la número 4, creo. La número 4 de las PPT. No la cuarta transparencia de esa PPT. Ya. Miren,
Lo puse ahí para que veamos ahora, con lo que Dios nos ha mostrado, cómo predicaban el Evangelio los apóstoles y los discípulos en el primer siglo. ¿Ya? Varios me preguntaban, ¿y cómo lo vamos a predicar? Bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo. Es un ejemplo. Dice, vosotros sabéis lo que se... Aquí está predicándole Pedro a Cornelio. Pedro a Cornelio. Hechos capítulo 10 del 37 al 43. Después de toda la revelación que Pedro ve el lienzo y va, y Pedro no quiere ir a predicarle a los gentiles y todo eso, Pedro llega hasta Cesarea, a la casa de Cornelio, de un centurión romano, en el mismísimo tiempo del Imperio Romano, donde Pedro no decía que un judío no entraba en la casa de un gentil, pero por cuanto el Señor dice, no digas inmundo a lo que el Señor ha limpiado. Por eso tuvo que ir a la casa de un centurión a predicarle el Evangelio. El centurión dice, y el Señor me dijo que te mandara a buscar, no sé a qué, así que ahora habla. Y el centurión se quiere arrodillar y le dijo, no lo hagas, porque yo soy un hombre igual que tú. Nunca nos arrodillamos ante un hombre, mujer, humano, ni ángeles. Nunca. Los ángeles le decían a los hombres de Dios, no te arrodilles delante de mí porque tú eres un siervo igual que yo. ¿Por qué? Porque los únicos dignos de adoración es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie más. El resto se corrompe con la adoración. El resto es idolatría. Nunca, nunca, por si acaso. Y por eso morían, porque le dijeron, arrodíllate delante de César. César no es Dios. Yo confieso que Jesús es el Señor y solo con Él me arrodillo. César es Dios. No, César no es Dios. Jesús es el Señor. Te fuiste. Y por eso dicen, y con la boca se confiesa, porque ellos confesaban, pero si decían que Jesús era el Señor y no César, se morían. En ese contexto está ese versículo. Carta a los Romanos. Vamos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Aquí le empieza a predicar el Evangelio. Leámonos, mire. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, porque ellos vivían en otra provincia, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto de juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Verso siguiente, y descendió el Espíritu Santo y los bendijo a todos. Si tú analizas este punto, le empezó a hablar de Jesús. Le empezó a decir, ¿no? Jesús vino, dice, se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea después del bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque después del bautismo de Juan le empieza a explicar, a decir todo esto. Entonces, ¿cuáles son las características, para no salirme, de la predicación? Habla y muestra a Jesús cuando vino al mundo y demuestra que Jesús vino al mundo. Tú tienes que hablarle a una persona que Jesús vino, era Dios y vino al mundo. Ahora, ¿cómo demuestras eso?
Por eso tienes que leer. Tienes que demostrarlo. Ahora, si no te creen a lo que dices, quizás te crean a las señales que te siguen. ¿No dice eso la palabra? ¿Por qué los apóstoles le dijeron cuando lo arrestaron: Señor, Señor, danos denuedo? Y que mira lo que hacen. Y que mientras predicamos el Evangelio, hayan señales para que glorifiquen el santo nombre de tu Hijo Jesús. Porque si no me creen a lo que digo, que me crean a las señales. Porque las señales van a mostrar quién me envió. Por eso que Jesús dice, a los que creen las señales, ¿las señales son necesarias siempre? No siempre, pero son necesarias porque a veces no van a escuchar el Evangelio, porque no es yo pienso y tú piensas, te quiero cambiar el pensamiento. No, porque cuando yo predico el Evangelio, el Espíritu Santo los convence de justicia, les convence de pecado, de juicio y de, y de justicia y juicio. Entonces el Espíritu Santo, tú predicas el Evangelio, Jesús es el Señor, Jesús vino a la tierra, Jesús estaba en el trono, Jesús era el Verbo y se hizo carne. Vino y entró, ¿cierto? Estaba en una mujer que era una virgen y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios cubrió a esta mujer. Por lo tanto, el Señor Jesús era Dios, pero con un cuerpo de hombre, y entonces el diablo lo tentaba en este cuerpo de hombre. Entonces tú tienes que decirle, vino Jesús y Él es el Hijo de Dios, estaba en el cielo y ahora se metió en un cuerpo. Luego Jesús, después de hacer muchas señales, multiplicar pan y hacer muchas cosas, Jesús fue a la cruz y murió por los pecados. Y luego resucitó. Y alguien te dice, es que eso suena a una locura. ¿Y por qué crees que dice que el Evangelio es locura a los que no creen y tropezadero para los judíos? Es tropiezo a los judíos porque es la piedra del ángulo que rechazaron los edificadores. Pero es locura a los griegos y a los judíos porque razonablemente no entra. Si no te convence el Espíritu Santo que es verdad que Jesús vino, murió y resucitó, no hay quien te convenza. Pero tenemos que esforzarnos por predicarle todo el Evangelio y orando que el Espíritu Santo, porque dice la palabra, hay esto, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Esto está en Romanos, creo que 7 u 8. No sé si quizá dice que hay algunos que el Señor desde antes de la fundación del mundo, ¿se acuerda de esa parte? Que nosotros somos predestinados. Hay mucha gente afuera predestinada a la salvación, pero aún nadie las llama a la salvación. Cuando nosotros les predicamos el Evangelio, lo estamos llamando. A los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. ¿Cómo lo justificó? En la cruz del Calvario, que se perdonaron todos nuestros pecados y fuimos justificados por Dios. Y a los que justificó, lo glorificó. ¿Cómo los va a glorificar? En un cuerpo glorificado, como dice 1 Corintios 15. A nosotros nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y luego nos llamó. Y luego que nosotros nos llamó y atendimos el llamado, nos justificó para no morir en nuestro pecado. Nos justificó y después que nos justificó y nosotros estamos una vida eterna con Él y nos resucitemos, nos va a glorificar con un cuerpo en gloria. ¿Cuál es la cita, mi amor? Romanos 8:30. Anótela. Al que predestinó, llamó. Al que llamó, justificó. Y al que justificó, glorificó. Yo todavía estaba por Romanos 8:30. Entonces, nosotros le estamos predicando a gente que tiene que escuchar y va a atender el llamado. Pero le tenemos que predicar el Evangelio. Vino Jesús, fue a la cruz y yo te decía, es locura. Lo tiene que convencer. Y eso es lo que está diciendo. Y le está diciendo, y te cuento algo, y lo levantó al tercer día. Y nosotros
somos testigos. Nosotros comimos con Él antes de ir a la cruz, nosotros lo miramos en la cruz, vimos que murió, no es que nos dijeron se murió, no, lo vimos muerto. Nosotros lo vimos cuando después de que murió y exhaló, le atravesaron la lanza y vimos que estaba muerto. Lo bajaron muerto y lo llevaron a la tumba envuelto muerto. Lo vimos muerto. Y resulta que después resucitó al tercer día y comía con nosotros y se nos apareció un montón de veces y nos predicó el reino de Dios. Nosotros somos testigos de todas estas cosas hasta cuando ascendió al cielo y nos dijo: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Eso es lo que creemos y eso es lo que predicamos. Por eso es que tenemos que tener clara la resurrección, no para tener más conocimiento, porque es parte del evangelio. Es un fundamento del evangelio, es el evangelio mismo. El evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino. Que si crees que Jesús murió y resucitó al tercer día, entonces serás salvo. Entonces, eso están predicando ellos. Si tú sigues esa secuencia, resucitó y mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de Él. Y Dios le ha puesto juez de vivos y muertes. De este dan testimonio todos los profetas y todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Y como creyeron, recibieron la gloria de Dios para ser perdonados. ¿Te das cuenta? Ahora tú me dices, no, porque lo dice ahí nomás. Busca tu Biblia en Hechos capítulo 2. No lo tengo acá por si acaso, Esteban. En Hechos capítulo 2, Pedro hace exactamente lo mismo cuando le predica. Hechos capítulo 2. Y miren, si ustedes ven que cuando Pedro se levanta, le habla de por qué se estaba manifestando el Espíritu Santo. Y le dijo, este es el cumplimiento de la profecía de Joel. Le está hablando a judíos, pero lo está llevando a Joel para hablarle después de Jesús, de que estuvieron con Jesús y que ellos lo crucificaron, que ellos lo mataron. En el capítulo 2, por si acaso, todo este discurso de Pedro empieza como en el verso 14. ¿Ya? Y por ejemplo en el 24 dice: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero más adelante dice en el verso 22: a este Jesús dice, resucitó Dios, lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que a vosotros veis. O sea, él está diciendo, el único motivo por el cual vino el Espíritu Santo es porque él era Jesús, murió, vino a la tierra, murió y resucitó. Y cuando ascendió al cielo, él dijo, les voy a enviar el Espíritu Santo. Si él no hubiese ascendido al cielo, no hay Espíritu Santo que venga. ¿Ya? Y a él le da toda la explicación. Miren, y así el último, que no la tengo aquí, en Hechos capítulo 17. Mire, se los voy a leer del 16 al 34. Dice, escúchenme con atención, voy a tener que leérsela rápidamente. Del 16 al 34. Pablo estaba en Atenas y aquí está en una situación muy similar a la de nosotros. Estaba hablando delante de filósofos, seguidores de Sócrates, de Platón, de gente atea, que obviamente nos dicen que el Evangelio es para viejas de campo, religiosidad, necedad. Pablo está en Atenas, en medio de la cuna de la filosofía. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a los discípulos que andaban en otro lugar, porque se iban de camino a Corinto, dice, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Fue a las sinagogas y en la plaza se ponía a discutir del evangelio para que creyeran en él. Y algunos de los filósofos
de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y uno decía, ¿qué querrá decir este charlatán, este palabrero? ¿Qué querrá decir este compadre que anda desfalleciendo y diciendo estupideces? Y a otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Eso les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago. ¿Dónde era el Areópago? Donde ponías tus tesis. A veces hay que ir a la radio, sí. Yo creo que hay que pagar lugares rurales, la radio, y ponernos a predicar en toda la radio. Si no me escuchan en la calle, me escucharán en la radio, po. En la radio local, donde le dicen, oye, te mandan un saco de papas, anda a buscarlo a las 4 de la tarde en el puente tanto. En esa radio, po. Ahora, no, es que no quieren que predique. Le pagamos, po. ¿Cuánto cuesta el espacio? 100 lucas. Hacemos una cucha y pagamos 100 lucas, po. Se acabó la cuestión. ¿Te das cuenta? Él estaba en el Areópago. ¿Qué predicaba? El evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago y le dijeron, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Y aquí Pablo le empieza a predicar. Voy a partir del verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, después de andar diciendo, oye, ustedes, le dijeron, ya ven para acá, te pasamos el espacio de la radio, habla lo que queráis hablar. En medio del Areópago dijo, voy a leer lo que él dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. O sea, Pablo entiende el contexto de la ciudad. Él dice, me di una vuelta por la ciudad y me di cuenta que ustedes tenían dioses para todo. Y me di cuenta que era tanto el aseguramiento que hicieron un lugar que no tenía el Dios, tenía el pedestal nomás, al Dios no conocido. Bueno, le quiero decir algo, ustedes son bastante idólatras, pero les quiero decir algo. Ese Dios que ustedes me conocen, de ese vengo a hablar yo. O sea, él toma el contexto, no es que los atenienses dijeron, no, un día va a llegar un hombre como Pablo y nos va a predicar del Señor de verdad. No, Pablo se toma de eso para hablarles del Evangelio. ¿De qué te vas a tomar tú para hablar del Evangelio? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Le empieza a hablar de su tema idólatra. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. O sea, le ha fijado un tiempo para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también dicen, ¿por qué linaje suyo somos? Siendo pues, entonces ustedes que buscan un linaje, siendo pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o a la plata o a la piedra o a escultura o al arte o a cualquier imaginación de hombre que hacen por sus estatuas y tonteras. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia de ustedes, porque Dios los ama, ahí está el amor, es verdad, pecaste, llegaste a un lugar, no, que yo me casé, pero adulteré. Dios, habiendo pasado tu ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Evangelio tiene arrepentimiento.
Por cuanto ha establecido un día, ¿por qué hay que arrepentirse? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Ya? Pero este varón dice con haberle levantado de los muertos. Y mira cómo reaccionan los atenienses. Esa fue su prédica. Le habló de Jesús, le dijo: ustedes son idólatras, yo vengo a hablarles de este Dios. Si bien ustedes eran idólatras, vamos a pasar por alto por eso, porque el Señor quiere que ustedes dejen la idolatría. Ustedes lo hacían en ignorancia, pero la condición es que se arrepientan, porque el que se arrepiente se salva y el Señor lo perdona. Y la única manera que lo perdone es por este hombre que se levantó de los muertos. ¿Cómo que se levantó de los muertos? Dicen. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaron. Mucha gente se va a burlar. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían: ya te oiremos acerca de eso otra vez. Sí, ya te curaste, estaba todo bien. Súper lindo, que el Señor me ama y que el Señor quiere que nos arrepentamos. ¿Y quién? Es que Jesús resucitó a los muertos. Ya, buena. O sea, tú me dices que no va a morir nunca más. No. ¿Y tú vas a resucitar con Él? Sí, ya. Otro día. Mañana a las 3. Eso le dijeron, po. Y dice, y Pablo entonces se puso a llorar y dijo: no predico más el evangelio. ¡No! Y así Pablo salió de en medio de ellos y dice: más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. No todos creyeron, pero algunos creyeron, porque Pablo, estando en medio de la filosofía del mundo, les predicó el evangelio del Señor, que el Señor vino, murió y resucitó. Me creas o no me creas, me da lo mismo. Yo te voy a predicar el evangelio con amor, con poder. Pablo puede haber dicho: Señor, ¿qué te cuesta que crezca una pierna, un ojo? Pucha, está hecho tantos milagros conmigo, ¿qué te cuesta? Para que todos estos crean. Yo no te pido 20 centímetros, pero 5 por último, para que se note. No hizo ni un milagro, porque no depende de nosotros. Pero a veces Dios sí usa las señales. Entonces, ¿cómo lo vamos a predicar? De esta manera. Y puedes leer otras más y van a decir exactamente lo mismo, porque no hay otro evangelio. Ahora, que tú me digas que arriba del auto no funciona, pucha, no sé, pues cuando lleguemos arriba al cielo le decimos: Señor, mira, la verdad, queríamos predicarlo, pero no se daba. Y el Señor te va a decir: ¿y cuál fue tu resultado? Ni frío ni calor, ni gente se enojó, ni se reía, ni se burlaba, ni gente se convirtió. Es que eso es lo que pasa, po. Porque el evangelio, si no le hablas de Jesús que murió y resucitó, no van a tener de qué reírse, de qué burlarse. Y si no les dice que el objetivo es porque hay un juicio eterno, ¿de qué se van a arrepentir? Como dirían por ahí, chan chan. Miren, quiero cerrar con esto. No hay más transparencia, por si acaso no las pongamos ¿ya? Quiero cerrar con esto y siguiendo en la misma línea de la predicación del evangelio. Miren, les voy a mostrar cómo más o menos tendríamos que predicar el evangelio. Me voy a atrever a hacer eso. Sabiendo que no es un patrón, porque tiene que tener, nuestra predicación tiene que tener condimentos, tiene que tener ciertos elementos. Ahora, yo le insisto, a veces será de una manera, a veces será de otra. Si tú miras cuando Felipe le predica al etíope, le habla desde Isaías. Y después el etíope le dice: hay algo que impida que me bautice. Y el de alguien me diría: pero si no se... Pero ahí mismo se bautizó.
Pero los del Areópago no sé si después se bautizaron. Se tienen que haber bautizado. Seguro, los que creyeron. Y Pablo por eso se quedaba un tiempo, 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, y después seguía. Ahora tú me dices, pero ¿cómo me quedo 1 año, 2 años? No lo sé. No lo sé. Ahora nos debemos quedar, no lo sé. Solo sé que tenemos que predicar el Evangelio en todo lugar y a toda nación. Y no tenemos la responsabilidad de todo el mundo, porque hay muchos hermanos haciéndolo. Y al último va a predicar un ángel volando por todo el mundo. En Apocalipsis 14 ya se lo mostré. Pero cuando te toque predicar el Evangelio, predícaselo completo a la persona. Y si no te cree, no importa. Yo lo he tratado de predicar completo y hay personas que han creído y otras se matan de la risa. Yo le oraba al Señor y le decía, Señor, quiero que prediquemos el Evangelio que tú le enseñaste a tus hijos. Miren, algo así dice, miren, el Evangelio tiene que predicarse algo así. Una persona, si tú le dices, ¿cierto? Te encuentras con alguien y dicen, ¿tú eres pecador? La persona te va a decir, no. Pero ¿cómo que no si yo te veo pecar? Bueno, entonces sí. Porque no hay conciencia. ¿Pero querés recibir a Jesús? Bueno, ¿y qué va a pasar? Cuando te mueras vas a ir al cielo. ¿Y qué hago? Repite después de mí. Ah, bueno, yo repito después de ti. ¿Y ahora? No, y ahora te vas al cielo. Po. Así que tranquilo, si te atropellas un camión te vas al cielo. Pero que te suena, pero que así lo hacemos, po. Si yo no te estoy diciendo, o lo hacía yo nomás. Suena loco, ¿sí o no? Después de todo lo que hemos aprendido. Si tú lees Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 2, las prédicas, como que nuestro evangelio suena diferente. Ahora, ¿cómo sería? Una persona lo primero que tiene que tener es convicción. Para que esa persona tenga convicción, yo tengo que predicarle cuál es su condición delante de Dios. Por ejemplo, yo le puedo decir a alguien, y por eso tenemos que hacer la resurrección. Se muere alguien, o tú, cuando te mueras, ¿dónde vas a ir? No sé, y puedes empezar por ahí, por dentro. ¿Dónde te vas a ir cuando mueras? Porque algún día vas a morir, ¿cierto? Las personas comúnmente van a decir, no sé, no existe otra vida. Pero supongamos te diga, al cielo. ¿Y cómo estás seguro que te va a ir al cielo? Nunca he matado a nadie, me porto bien en casa, me como la comida, soy una buena persona. Si tú sales afuera, yo te digo que el 80% se considera buena persona. Y hay muchas buenas, y de verdad que buenas personas, ¿eh? Muy buenas personas que ayudan, hacen muchas cosas. Entonces tú le dices, sí, pero resulta que dentro de ti hay una naturaleza. Y cuando tú naciste con la naturaleza de Adán. ¿Qué es eso? Mira, dentro de ti, por más buenas intenciones que hayan, siempre vas a querer hacer algo malo. No, pues yo nunca hago algo malo. Ok, mira, la ley de Dios muestra lo que hacemos mal. Porque todo tiene que ser juzgado por un justo juicio. Porque si me dicen, no, que los cristianos, el Señor les tiene más buena, y por lo tanto dice, tú al infierno, y tú, no, tú te portaste bien, fuiste a todas las células, eres una persona fiel de los domingos, anda al cielo. Dios sería injusto, porque ambos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Dios es justo. Dios es amor, tardo para la ira, pronto en misericordia. Si Dios es justo, tiene que enjuiciar a toda la humanidad por su pecado. Porque si no, Dios es injusto. Porque si a mí no me enjuicia y a otros sí lo enjuicia, entonces Dios es injusto, porque la persona va a decir, yo vi cuando Víctor robó. Y yo le decía, sí, pero fue un jugo en el súper nomás, po.
No, pero si saqué 2 jugos, tú sacaste como 5 empanadas. Tú tenés que irte al infierno. ¿Cuál es el criterio? El criterio es los mandamientos. No matarás. Levanten la mano, ¿quién no ha matado? ¿Nadie ha matado? ¿Alguien ha matado a alguien aquí? ¿Pueden alguien matado? ¿Alguien ha matado a alguien? No. Entonces alguien diría, piquen la primera. Pero Jesús dijo, porque hay algunos que dicen, no, si ahora vivimos por la gracia, no por la ley. Sí, pero resulta que Jesús subió la vara. Y dijo, es que tú piensas que solamente matando, separando el alma al cuerpo. Pero si tú le dices tonto, necio o fato a tu hermano, ya lo mataste. O sea, yo creo que estaba más conveniente la ley. La pregunta, ¿le has dicho tonto a alguien? ¿Alguien de aquí nunca le ha dicho tonto a alguien, ni necio, ni nunca va a llegar a ninguna parte? ¿Quién nunca le ha dicho eso a alguien? Difícil, ¿cierto? Entonces nosotros somos, todos los que estamos aquí, homicidas. Matamos. Según la ley de Dios, matamos. Segunda parte. Vamos a tomar otra. No cometerás adulterio. No. De esta me libre. Pero el Señor dice, vamos a subir un poquito la vara. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Te hago una pequeña preguntita, dice el Señor, yo que puedo entrar a lo más profundo de tu ser y que Dios no puede ser engañado. Y que entra en lo más profundo. ¿Le podrías decir al Señor, delante del juicio, yo nunca he mirado a una mujer para codiciarla? Di la verdad, Rosa, ¿sí o no? Entonces, homicida, adúltero. Veamos, no mentirás. No, pero nunca, así ni una mentirita chica, así que dijeron, y la persona está, no, mira, es que está pero no está. Es que como que salió, mentiritas blancas. ¿Quién no ha mentido de aquí? Así una mentirita blanca, sí, pero la más blanca. O sea, voy en 3 nomás, vamos a dejarlo hasta ahí para no seguir desmotivándonos. Los que estábamos aquí éramos homicida, adúltero y mentiroso. ¿Ya? Eso es, ¿cierto? Los que estamos acá. Y los de afuera, tú dices, ¿y los de afuera también, pues? Sí, los de afuera también. Todo, por eso dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Dios es un Dios justo, por lo tanto Dios tiene que hacer un juicio. Cuando venga el juicio va a decir, vamos a juzgarte por tus obras. Dice que todas las personas van a ser juzgadas por sus obras. Ok. Te va a hacer las mismas preguntas que yo y un poco más fuertes. Y vas a salir homicida, adúltero, ladrón, idólatra. Y dice, la verdad, amigo, es que hay solo 2 sentencias en un justo juicio. ¿Culpable o inocente? No hay más. Pregunta, ustedes me dijeron a mí, y yo les digo también que era de lo mismo, que yo era ladrón o mentiroso, porque las tenía todo igual, homicida y adúltero. Si Dios es justo, porque Dios es justo, porque si pierde uno de sus atributos no seguiría siendo Dios. Como Dios es justo, ¿qué creen que va a decir? ¿Inocente o culpable? Culpable. Todos nosotros somos declarados culpables. Como somos todos culpables, ¿dónde tenemos que ir? Al infierno, a la cárcel. A esperar el final para despertar, para salir del Hades y nos vayamos al grandioso lago de fuego.
Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y alguien diría, no, pero es que es injusto. Te quiero decir, pero que Señor, ¿sí? Porque Dios es justo. Tú me dices, pero es que Dios es amor también. Sí, Dios es amor. Pero ahora, ¿cómo se junta la justicia de Dios con el amor de Dios? Dios no puede hacer la vista gorda. Dios no puede barrer debajo de la alfombra y dice, no, es que la verdad es que estas personas de acá me caen tan bien y hacían tantas cosas buenas que, ¿sabéis qué? No te voy a considerar tu pecado. Pasa al reino de los cielos. Y todo el resto le diría, pues, yo la caché, pues si estábamos todos, pues, se coló en la fila. Menos mal que Dios es justo. Menos mal que Dios es justo. Ahí está tu Dios justo, po. Lindo tu Dios justo. Perdóname, señores, para dar un ejemplo. Pero si fuera justo, todo al infierno. Por eso la gente dice, ¿y de qué me tengo que arrepentir? Todo al infierno. Todos al infierno. Pero resulta que el Señor es amor. Y por eso Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y después sigue diciendo, pero hay algunos que no quisieron creer, ¿cierto? Y por lo tanto ya están condenados, porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces esa persona, por más que le predican el Evangelio, no quiere la luz, quiere las tinieblas. Ahora, como Dios es justo, tenía que poner a alguien que pagara por todos estos pecados, porque el Señor tiene que hacer justicia. Porque si no, el Señor no sería justo. ¿Cómo hace justicia? Enjuiciando a la humanidad. Toda la humanidad iba al despeñadero. Por lo tanto, el Señor había ideado un plan desde antes de la fundación del mundo y hace que su Hijo venga a la tierra y entre en el cuerpo de una virgen y para que sea Dios hecho hombre, y en todo fue tentado porque tiene una parte humana y todo el resto es divino. Entonces en todo fue tentado, pero en nada pecó. Y Él va a la cruz a sacrificarse por nosotros. Y Él lo que recibe es toda la ira y todo el juicio de Dios de la humanidad sobre Él. Eso es lo que Jesús recibe, no solamente el latigazo y los hoyos en todo eso. Eso es algo humano, lo recibieron muchos mártires de la iglesia. Jesús recibió toda la ira y el juicio de Dios por todos nuestros pecados. Toda la ira de Dios vino sobre Él. Dijo, hecho está, lo pago, yo lo pago. Todos ellos se tenían que ir al infierno. Y nosotros vemos como si fuera algo que fuéramos mejor que el resto. Es solamente por Jesús. Él pagó todo. Por eso que dicen, aunque yo viviera toda esta vida y soportara todo, no tengo cómo pagar por mi alma. Mi alma se iba al infierno. Porque si Dios me enjuiciara, me tiene que enjuiciar por idólatra, ladrón, mentiroso y todo. Pero resulta que cuando yo esté, el Señor ya me enjuició, lo enjuició a Él y Él pagó por mí. No es que Dios hace la vista gorda. No es que Dios hace la vista gorda. Lo que pasa es que ya enjuició mi pecado. Y el que no quiere, lo va a enjuiciar a Él. Le dice, ok, no quieres creer en Jesús, entonces tú vas a pagar por tus pecados. Y el que cree en Jesús le va a decir, tus pecados son perdonados porque ya están pagados. Pero no que Dios hizo la vista gorda. Esa es la obra en la cruz. No es que nosotros éramos mejor que las personas. Deberíamos estar agradecidos toda la vida. Porque no íbamos al lago de fuego como cualquiera que está en la calle. Pero ahora si morimos y nuestra alma se separa del cuerpo, nos vamos con Dios solamente porque Jesús decidió recibir toda la ira y el juicio de Dios. Y se tomó la copa. Por eso que dijo, Señor, por favor pasa de mí esta copa. Y se la tomó. La copa de la ira de Dios.
¿Te das cuenta de lo que pasó en la cruz? Eso pasó en la cruz. No solamente 39 latigazos y hoyo en las piernas y latigazos. No, se tomó la copa de la ira y fue al infierno como un pecador. Y por eso le dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se va a separar mi cuerpo de mi espíritu. Confío que tú lo vas a hacer. ¿Y sabes cómo sabemos que el Señor, que Él nunca pecó? No, si estuvo con María Magdalena, estupideces del diablo. ¿Por qué nunca pecó? Porque si Jesús resucitó, el Padre recibió su ofrenda. Si Jesús no hubiese pecado, aunque hubiese sido así, Dios no puede recibir la ofrenda. Porque el Cordero tenía que ser sin manchas. Por eso ninguno de nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Él se hizo maldito por nosotros. Pero Dios lo exaltó y recibió su ofrenda. Y el amén de Dios a su ofrenda es la resurrección de Jesús. Ese es el amén de Dios. ¿Y cómo sabemos? Porque ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos fue dado por gracia y Él es la garantía de que somos hijos de Dios. Eso fue lo que pasó en la cruz. Entonces nosotros le decimos: esto es lo que pasó. ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres creer en ese Jesús? Ese Jesús que puede librar tu alma del infierno. Decide, porque mañana puede ser tarde. Decide, porque no sabes si mañana vas a despertar. Porque te amo, te lo digo, no soy mejor que tú. Lo único que pasó es que el Espíritu Santo me convenció cuando yo andaba en medio de mis pecados. Él decidió a una persona me predicar el Evangelio. Yo andaba perdido en mis pecados, como cualquier persona, y Él se acercó a mí y me predicó. Alguien que está aquí, la Jessica, Él me predicó. Y solo por su amor y su misericordia se acercó a mí. Y entonces mi alma no verá el Hades. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Ese es el poder de nuestro Dios que resucitó. Y resucitaremos con Él. Y tienes que creer en eso con todo tu corazón. Porque el que cree va a ser salvo. Ahora, ¿por qué nos bautizamos? Porque creemos. Cuando a Pedro le preguntaron: ustedes mataron al Hijo de Dios, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque tú le dices: Señor, yo ya no quiero vivir como vivía antes. Hoy día tu Espíritu Santo viene a mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo, así como moriste tú, yo decido morir contigo. Me sumerjo al agua y que todos vean que yo soy discípulo. Los hombres eran judíos. Si se metían al agua por Jesús, salían de la sinagoga y lo echaban. Y me decido meter al agua. ¿Crees que Jesús es el Señor? Sí. Bueno, bautízate en el nombre de Jesús. Y Él te va a resucitar en el día postrero. Y Él te va a dar la vida eterna. Confía hasta el final. Cree en Dios. Cree en su palabra. Porque toda la palabra habla de Él. Ese es nuestro Dios. Ese es el poder del Evangelio. Transforma vidas. Saca a la gente de la esclavitud a la vida. Saca a la gente de la muerte a la vida. No se trata de repetir una oración únicamente, se trata de creer en la resurrección. Y la gente nos va a tratar como los atenienses y nos van a decir: pero es que es muy loco lo que estás diciendo. Por eso la palabra dice el apóstol Pablo, es que el Evangelio es locura. Es que el Señor escondió esto de los sabios para que no sea por obra, solamente para el que crea y se cumpla la palabra, que el justo por su fe vivirá. Todas las palabras te van a cuadrar. Y nosotros seremos un pueblo para con nuestro Dios. Ese es nuestro Evangelio. Esta es nuestra fe. Esto es lo que creemos. Y por esto morimos. Y si nos tenemos que separar el alma del cuerpo, le creemos que Él nos va a llevar
al cielo y nos va a resucitar en el día postrero, porque Él no es Dios para mentir. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. No sé cómo lo va a hacer, pero el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que me va a levantar a mí. No porque lo digo yo, no porque yo sea bueno, sino porque el Señor pagó por mí. Amén. Esto es el Evangelio. Esto es la resurrección. Hay poder. No te olvides de esto. Confía en el Señor. Quiero que podamos orar. Y si hay alguien que quiere recibir a Jesús, tú solamente ahí en tu intimidad dile: Señor, yo creo. Creo, Señor. O por último, si te cuesta creer, dile: Señor, dile: me cuesta creerle lo que me está diciendo que sea verdad. Así es. Los atenienses y filósofos de ese tiempo le dijeron de fallecer: estás delirando. ¿Cómo alguien va a resucitar? Marx dijo: la religión es el opio del pueblo. Pero nosotros decimos que el Evangelio es poder de Dios. Es poder. Quiero que podamos orar. Y ustedes, con donde quiera, quiero que podamos darle gracias a nuestro Dios. Y dile: Señor, comienza a darle gracias. Porque esto fue lo que pasó en la cruz. Esto fue lo que pasó, amado. Tú ibas derecho al infierno. Yo iba derecho al infierno. Y no nos íbamos a dar cuenta hasta que despertáramos en el infierno. Pero en la infinita misericordia de Dios y en su amor, alguien nos predicó y el Espíritu Santo nos convenció. Dile: Señor, yo te doy gracias. No tengo cómo pagar, Señor. Sobre ti el dolor. No tengo cómo pagar. Tus venas lloran. Gracias, Señor, por resucitar. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor. Enséñame a predicar tu Evangelio, Señor, con poder, como lo hacían mis hermanos Pablo, Pedro, Santiago y tantos más. Señor, danos denuedo, danos valentía, danos osadía, y que mientras predicamos este Evangelio haya milagros y señales que den gloria al nombre de tu Hijo Jesús. Que puedan ver, Señor, que tú amas la humanidad y que tú no quieres que nadie se pierda, pero que existe un solo camino. Ese camino es Jesús. No hay más caminos. Es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por tu Evangelio. Oh, Señor, te alabamos, Padre. Te adoramos, Señor. Vamos a adorar a nuestro Señor.